Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy, me gustaría hacer especial hincapié en la relación entre Gandalf el Gris y Saruman el Blanco, sobre todo en cómo Tolkien nos narra la corrupción del mago blanco, con el paso de los años, las ansias de poder y el orgullo desmedido. Me parece interesante señalar también un episodio que se cuenta en los cuentos inconclusos donde Saruman intenta humillar a Gandalf delante del Concilio Blanco. Creo que es una situación interesante, que yo desconocía hasta que lo leí. En las películas del Hobbit, de Peter Jackson, se intenta hacer una especie de situación parecida, pero no se percibe esa tensión vigente entre ambos magos. Espero que os guste lo que voy a leeros de forma literal, y probando juegos de voces que he visto en los comentarios que me habéis pedido varios. Primero os leeré el extracto de la Comunidad del Anillo, el capítulo del Concilio de Elrond, y luego procederé a leeros el extracto de los cuentos inconclusos. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Segundo libro, capítulo 2, el Concilio de Elrond. A fines de junio, yo estaba en la comarca, pero una nube de ansiedad me ensombrecía la mente y fui cabalgando hasta las fronteras del sur. Tenía el presentimiento de un peligro, todavía oculto, pero cada vez más cercano. Allí me llegaron noticias de guerra y derrota en Gondor, y cuando me hablaron de la sombra negra se me heló el corazón. Pero no encontré nada excepto unos pocos fugitivos del sur. Sin embargo, me pareció que había en ellos un miedo del que no querían hablar. Me volví entonces al este y al norte y fui a lo largo del Camino Verde y no lejos de Bree. Tropecé con un viajero que estaba sentado en el terraplén a orillas del camino, mientras el caballo pacía allí cerca. Era Radagast el Pardo, que en un tiempo vivió en Rosgobel, cerca del Bosque Negro. Pertenece a mi orden, pero no lo veía desde hacía muchos años. Gandalf, exclamó. Estaba buscándote, pero soy un extraño en estos sitios. Todo lo que sabía es que podías estar en una región salvaje que lleva el raro nombre de comarca. Tu información era correcta, dije. pero no hables así si te encuentras con algún lugareño. En este momento estás muy cerca de los lindes de la comarca. ¿Y qué quieres de mí? Tiene que ser algo urgente. Nunca fuiste aficionado a los viajes, si no son muy necesarios. Tengo una misión urgente, me dijo. Las noticias son malas. Miró alrededor, como si los setos pudieran oír. Nazgûl, murmuró. Los 9 han salido otra vez. Han cruzado el río en secreto y van hacia el oeste. Han tomado el aspecto de jinetes vestidos de oscuro. Supe entonces qué era lo que yo había estado temiendo. El enemigo ha de tener alguna gran necesidad o propósito, dijo Radagast. Pero no alcanzo a imaginar qué lo trae a estas regiones distantes y desoladas. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Me han dicho que a donde van, los jinetes piden noticias de una tierra llamada comarca. La comarca, dije, y sentí que se me encogía el corazón. Pues aún los sabios temen enfrentarse a los 9, cuando andan juntos y al mando de ese jefe feroz, que antes fue gran rey y mago y que ahora alimenta un miedo mortal. ¿Quién te lo ha dicho y quién te envió? Pregunté. Saruman el Blanco, respondió Radagast.
y me mandó a decirte que si te parece necesario, él te ayudará, pero tendrías que pedírselo enseguida, o será demasiado tarde. Y este mensaje me dio esperanzas. Pues Saruman el Blanco es el más grande de mi orden. Radagast es, por supuesto, un mago de valor, maestro de formas y tonalidades, y sabe mucho de hierbas y bestias, y tiene especial amistad con los pájaros. Pero Saruman estudió hace tiempo las artes mismas del enemigo, y gracias a esto, a menudo hemos sido capaces de adelantarnos a él. Fueron las estratagemas de Saruman lo que nos ayudó a echarlo de Dol Guldur. Era posible que hubiese encontrado alguna arma que haría retroceder a los 9. Iré a ver a Saruman, Dije. Entonces tienes que ir ahora. Dijo Radagast. Pues perdí mucho tiempo buscándote, y los días empiezan a faltar. Me dijeron que te encontrara antes del solsticio de verano, y ya estamos ahí. Aunque partieras ahora, es difícil que llegues a él antes que los 9 descubran esa tierra que andan buscando. Por mi parte, me vuelvo enseguida. Y diciendo esto montó y se dispuso a partir. Un momento. Dije. Necesitaremos tu ayuda y la de todas las criaturas que estén De nuestro lado. Mándales mensajes a todas las bestias y pájaros que son tus amigos. Diles que transmitan a Saruman y a Gandalf todo lo que sepan sobre este asunto. Que los mensajes sean enviados a Orthanc. Así lo haré, dijo Radagast, y se alejó al galope como si lo persiguieran los 9. No pude seguirlo en ese momento. Yo había viajado mucho ese día y me sentía tan cansado como el caballo y tenía que pensar algunas cosas. Pasé la noche en Bree y decidí que no tenía tiempo de regresar a la comarca. Nunca cometí mayor error. No obstante, le escribí una nota a Frodo y le pedí a mi amigo, el posadero, que se la enviase. Me alejé a caballo al amanecer y al cabo de una larga marcha llegué a la morada de Saruman. Esta se encuentra lejos, en el sur, en Isengard, donde terminan las montañas nubladas, no lejos de la quebrada de Rohan, y Boromir os dirá que se trata de un gran valle abierto entre las montañas nubladas y las estribaciones septentrionales de Ered Nimrais, las montañas blancas de su país. Pero Isengard es un círculo de rocas desnudas que rodea un valle como un muro, y en medio de ese valle hay una torre de piedra llamada Orthanc. No fue edificada por Saruman, sino por los hombres de Númenor en otra época, y es muy elevada y tiene muchos secretos. Sin embargo, no parece ser obra de verdaderos artesanos. Para llegar a ella hay que atravesar necesariamente el círculo de Isengard, y en ese círculo hay solo una puerta. Tarde, una noche llegué a esa puerta, como un arco amplio en la pared de roca y muy custodiada. Pero los guardias de la puerta ya habían sido prevenidos y me dijeron que Saruman estaba esperándome. Pasé bajo el arco y la puerta se cerró en silencio a mis espaldas. Y de pronto tuve miedo, aunque no supe por qué. Seguí a caballo hasta la torre y tomé la escalera que llevaba a Saruman. Y allí él salió a mi encuentro y me condujo a una cámara alta. Llevaba puesto un anillo en el dedo. Así que has venido, Gandalf. Me dijo gravemente, pero parecía tener una luz blanca en los ojos, como si ocultara una risa fría en el corazón. Sí, he venido. Dije. He venido a pedir ayuda, Saruman el Blanco. Y me pareció que este título lo irritaba. ¿Qué me dices, Gandalf el Gris? Se burló. ¿Ayuda? Pocas veces se ha oído que Gandalf el Gris pidiera ayuda a alguien tan astuto y tan sabio que va de un lado a otro por las tierras, metiéndose en todos los asuntos, le conciernan o no. Lo miré asombrado. Pero si no me engaño, Dije. hay cosas ahora que requieren la unión de todas nuestras fuerzas. Es posible, Me dijo. pero este pensamiento se te ha ocurrido tarde.
¿Durante cuánto tiempo, me pregunto? ¿Estuviste ocultándome, a mí, cabeza del concilio, un asunto de la mayor gravedad? ¿Qué te trae de tu escondite en la comarca? Los 9 han salido otra vez. respondí. Han cruzado el río, así me dijo Radagast. Radagast el pardo. Rió Saruman y no ocultó su desprecio. Radagast, el domesticador de pajaritos. Radagast el simple. Radagast el tonto. Sin embargo, la inteligencia le alcanzó para interpretar el papel que yo le asigné, pues has venido y ese era todo el propósito de mi mensaje, y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, y descansarás de tus viajes, pues yo soy Saruman el sabio, Saruman el hacedor de anillos, Saruman el multicolor. Lo miré entonces y vi que sus ropas, que habían parecido blancas, no lo eran, pues estaban tejidas con todos los colores, y cuando él se movía, las ropas refulgían, como irisadas, confundiendo la vista. Me gusta el blanco. Le dije. El blanco. Se mofó. Está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse, la página blanca puedes cubrirla de letras, la luz blanca puede quebrarse. Y entonces ya no es blanca. Dije. Y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría. No necesitas hablarme como a uno de esos simplones que tienes por amigos. Dijo. No te he hecho venir para que me instruyas, sino para darte una posibilidad. Se puso de pie y comenzó a declamar como si estuviera diciendo un discurso ensayado muchas veces. Los días antiguos han terminado, los días medios ya están pasando, los días jóvenes comienzan ahora. El tiempo de los elfos ha quedado atrás, pero el nuestro está ya muy cerca. El mundo de los hombres que hemos de gobernar. Pero antes necesitamos poder, para ordenarlo todo como a nosotros nos parezca y alcanzar ese bien que solo los sabios entienden. Saruman se acercó y me habló en voz más baja. Y escucha, Gandalf, mi viejo amigo y asistente. Digo nosotros, y podrá ser nosotros, si te unes a mí. Un nuevo poder está apareciendo. Ya no podemos poner nuestras esperanzas en los elfos o el moribundo Númenor. Contra ese poder no nos servirán los aliados y métodos de antes. Hay una sola posibilidad para ti, para nosotros. Tenemos que unirnos a ese poder. Es el camino de la prudencia, Gandalf. Hay esperanzas de ese modo. La victoria del poder está próxima y habrá grandes recompensas para quienes lo ayuden. A medida que el poder crezca, también crecerán los amigos probados. Y los sabios, como tú y yo, podríamos con paciencia llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas. Conocimiento, dominio, orden, todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar, entorpecidos más que ayudados por nuestros perezosos o débiles amigos. No tiene por qué haber, no habrá ningún cambio real en nuestros designios, solo en nuestros medios. Saruman, Dije. he oído antes discursos parecidos, pero solo en boca de los emisarios que Mordor envía para engañar a los ignorantes. No puedo pensar que me hayas hecho venir de tan lejos solo para fatigarme los oídos. Saruman me miró de soslayo e hizo una pausa, reflexionando. Bueno, ya veo que este sabio camino no te parece recomendable. Dijo. ¿No todavía? ¿No si pudiésemos arbitrar otros medios mejores? Se acercó y me puso una larga mano sobre el brazo. ¿Y por qué no, Gandalf? Murmuró. ¿Por qué no? ¿El anillo soberano? Si pudiéramos tenerlo, el poder pasaría a nosotros. Por eso en verdad te hice venir. Pues tengo muchos ojos a mi servicio y creo que sabes dónde está ahora ese precioso objeto, ¿eh? ¿No es así? ¿Por qué si no preguntan los 9 por la comarca y qué haces tú en ese sitio? Y mientras esto decía una codicia que no pudo ocultar, le brilló de pronto en los ojos. Saruman, Le dije, apartándome de él. solo una mano por vez puede llevar el único, como tú sabes, de modo que no te molestes en decir nosotros. Pero no te lo daré, no, ni siquiera te daré noticias sobre él, ahora que sé lo que piensas. Eras jefe del concilio, pero al fin te sacaste la máscara. Bueno, las posibilidades son, parece, someterme a Sauron o a ti. No me interesa ninguna de las dos.
¿No tienes otra cosa que ofrecerme? Sí. dijo. No esperé que mostraras mucha sabiduría, ni aun para tu propio beneficio, pero te di la posibilidad de que me ayudaras por tu propia voluntad, evitándote así dificultades y sinsabores. La tercera solución es que te quedes aquí hasta el fin. ¿Hasta el fin? Hasta que me reveles dónde está el único. Puedo encontrar medios de persuadirte, o hasta que se lo encuentre a pesar de ti y el soberano tenga tiempo para asuntos de importancia menor. Pensar, por ejemplo, cómo retribuir adecuadamente a Gandalf el Gris por tantos estorbos e insolencias. Quizá no sea ese un asunto de importancia menor. Dije. Pero Saruman se rió de mí, pues mis palabras no tenían ningún sentido, y él lo sabía. Me tomaron y me encerraron solo en lo más alto de Orthanc, en el sitio donde Saruman acostumbraba mirar las estrellas. No hay otro modo de descender que por una estrecha escalera de muchos miles de escalones, y parece que el valle estuviera muy lejos, allá abajo. Lo miré y vi que la hierba y la hermosura de otro tiempo habían desaparecido y que ahora había allí pozos y fraguas. Lobos y orcos habitaban en Isengard, pues Saruman estaba alistando una gran fuerza y emulando a Sauron aún no a su servicio. Sobre todas aquellas fraguas flotaba un humo oscuro que se apretaba contra los flancos de Orthanc. Yo estaba solo en una isla rodeada de nubes. No tenía ninguna posibilidad de escapar. Y mis días eran de amargura. Me sentía traspasado de frío y tenía poco espacio para moverme y me pasaba las horas cavilando sobre la llegada de los jinetes del norte. De que los 9 estaban otra vez activos, no me cabía ninguna duda, aún no teniendo en cuenta las palabras de Saruman, que quizás eran mentiras. Mucho antes de entrar en Isengard, me habían llegado noticias en el camino que no podían inducir a error. El destino de mis amigos de la comarca me preocupaba de veras, pero todavía abrigaba alguna esperanza, y esperaba que Frodo se hubiese puesto enseguida en camino, como le había recomendado en mi carta, y que hubiera llegado a Rivendell antes que comenzara la mortal persecución. Tanto mi temor como mi esperanza resultaron infundados, pues la raíz de mi esperanza era un hombre gordo en Bree, y la raíz de mi temor la astucia de Sauron. Pero los hombres gordos que venden cerveza tienen muchas llamadas que atender, y el miedo le atribuye a Sauron un poder que todavía le falta. Pero en el círculo de Isengard, prisionero y solo, no era fácil pensar que los cazadores, ante quienes todos habían huido o caído, fracasarían en la lejana comarca. Una vez leído este extracto de la Comunidad del Anillo, procedo a leeros ahora otro extracto referente a este tema de los cuentos inconclusos. Cuentos inconclusos. Capítulo 4. La búsqueda del anillo. De Gandalf, Saruman y la comarca. Otro conjunto de papeles del mismo periodo comprende un gran número de narraciones inconclusas acerca de anteriores tratos de Saruman con la comarca, especialmente en lo que concierne a la hoja de los medianos, tema que también se menciona en relación con el sureño bizco, véase La búsqueda del anillo. El texto que sigue es una versión entre muchas, pero aunque más breve que la mayoría, es la más acabada. Saruman no tardó en sentir envidia de Gandalf, y esta rivalidad por fin se convirtió en odio, tanto más profundo cuanto más disimulado, y también en amargura, porque Saruman sabía en su corazón que el caminante gris tenía mayor influencia que él sobre los habitantes de la Tierra Media, aunque ocultaba sus poderes y no deseaba inspirar reverencia ni temor. Saruman no lo reverenciaba, pero llegó a temerlo, pues no sabía con certeza
en qué medida percibía Gandalf sus íntimos pensamientos, más perturbados por los silencios que por las palabras del mago. Así fue que abiertamente trató a Gandalf con menos respeto que a los otros sabios, y estaba siempre dispuesto a contradecirlo, o hacer poco caso de sus consejos, mientras que en secreto observaba y ponderaba minuciosamente todo lo que decía, y vigilaba todos sus movimientos en la medida de su capacidad. Así fue como Saruman empezó a ocuparse de los medianos y de la comarca, que de otro modo habría considerado indignos de su interés. No pensó en un principio que el interés de su rival por este pueblo tuviera relación alguna con las grandes preocupaciones del concilio y menos aún con los anillos del poder. Pues realmente al comienzo no había existido esa relación, y se debió luego tan solo al amor de Gandalf por el pequeño pueblo, a no ser que tuviera en el corazón cierta premonición profunda, que escapaba a su vivaz inteligencia. Durante muchos años visitó abiertamente la comarca y hablaba de su pueblo a quien quisiera escucharlo. Y Saruman se sonreía como si escuchara un cuento ocioso de un viejo vagabundo, pero, no obstante, le prestaba atención. Al ver entonces que Gandalf consideraba a la comarca digna de ser visitada, él mismo la visitó, pero disfrazado y con sumo secreto, hasta que hubo explorado y observado todos sus caminos y sus tierras, y pensó que había aprendido sobre ella todo lo que había por aprender. Y cuando ya no le pareció atinado ni provechoso permanecer allí personalmente, envió espías y sirvientes para que vigilaran las fronteras, porque aún tenía sospechas. Él mismo había caído tan bajo que creía que todos los demás miembros del concilio tenían cada cual objetivos ocultos y de largo alcance para su propio provecho, a los que subordinaban todas sus acciones. De modo que cuando mucho después se enteró del hallazgo por el mediano del anillo de Gollum, solo pudo creer que Gandalf lo había sabido desde un principio. Y esta fue su mayor aflicción, pues todo lo que se relacionaba con los anillos lo consideraba de su ámbito particular. Que la desconfianza que inspiraba Gandalf fuera merecida y justificada, de ningún modo disminuía su enfado. La verdad es que en un principio el espionaje y la desmesurada afición al secreto de Saruman no tenían malas intenciones. Eran más bien una extravagancia nacida del orgullo. Los pequeños detalles, aunque parezcan indignos de ser mencionados, pueden sin embargo resultar de gran importancia a la larga. Pero a decir verdad, al reparar en el amor que Gandalf profesaba a la planta que él llamaba hierba de pipa, por la cual, aun a falta de otros motivos, el pequeño pueblo debería ser reverenciado, decía, Saruman había fingido burlarse de ella, pero en secreto la probó y empezó a consumirla. Y por esa razón la comarca siguió teniendo importancia para él. No obstante, temía que esto se descubriera, y sus propias burlas se volvieran contra él, y que se rieran de él por imitar a Gandalf, y lo despreciaran por hacerlo con disimulo. Esta era pues la razón de la gran reserva de todos sus tratos con la comarca, incluso desde un principio, antes de que la menor sombra de duda hubiera caído sobre ella, y cuando aún estaba poco vigilada, abierta libremente para todos los que quisieran entrar en ella. Por esta razón también, Saruman dejó de ir él mismo allí, porque llegó a su conocimiento que no había pasado del todo inadvertido a la aguda mirada de los medianos, y que algunos, al ver una figura semejante a la de un anciano vestido de gris o de bermejo, que andaba sigiloso por los bosques o se internaba en el crepúsculo, lo habían tomado por Gandalf. Después de eso, Saruman ya no fue a la comarca por temor de que tales cuentos pudieran difundirse y llegaran a oídos de Gandalf. Pero Gandalf sabía de estas visitas y adivinó su motivo, y rió, considerando que este era el menos peligroso de los secretos de Saruman. Pero no se lo dijo a nadie, pues no era de su gusto que nadie fuera sometido a vergüenza. No obstante,
no se sintió insatisfecho cuando las visitas de Saruman cesaron, pues ya sospechaba de él, aunque no le era posible prever aún que llegaría el día en que el conocimiento que tenía Saruman de la comarca sería peligroso y de la mayor utilidad para el enemigo, poniéndole la victoria casi al alcance de la mano. En otra versión hay una descripción de la ocasión en que Saruman se burla abiertamente de Gandalf por consumir la hierba de pipa. Ahora bien, por causa del disgusto y el temor que le provocaba, en los últimos días Saruman evitaba a Gandalf y rara vez se encontraban, salvo en las asambleas del Concilio Blanco. Fue en el Gran Concilio, celebrado en 2851, cuando se habló por primera vez de la hoja de los medianos. Y el asunto se consideró divertido en ese momento, aunque luego se recordó bajo una luz diferente. El concilio se reunió en Rivendell, y Gandalf estaba sentado aparte, silencioso, pero fumando prodigiosamente, algo que nunca había hecho antes en tales ocasiones, mientras Saruman hablaba en su contra y sostenía con insistencia que, en oposición al consejo de Gandalf, Dol Guldur no debía ser atacada todavía. Tanto el silencio como el humo parecían molestar mucho a Saruman, y antes de que el concilio se dispersara, le dijo a Gandalf: Cuando se debaten asuntos de peso, Mithrandir, me asombra un poco que juguéis con vuestros juguetes de humo y fuego mientras los demás hablan con seriedad. Pero Gandalf se echó a reír y replicó: No os asombraríais si vos mismo consumierais esta hierba. Descubriríais que el humo librado despeja la mente de las sombras interiores. De cualquier modo, proporciona la paciencia de escuchar errores sin enfado. Pero no es uno de mis juguetes. Es un arte del pequeño pueblo del oeste. Alegre y digno pueblo, aunque no de mucho interés, quizá, para vuestros altos designios políticos. No se sintió Saruman muy apaciguado con esta respuesta, pues odiaba las burlas, aunque fueran benignas. Y dijo entonces fríamente: Os mofáis, señor Mithrandir, como es vuestra costumbre. Sé perfectamente que os habéis convertido en un explorador de lo pequeño. Hierbas, animalitos salvajes y un pueblecito infantil. Sois libre de disponer de vuestro tiempo como gustéis, si no tenéis nada mejor que hacer, y podéis escoger vuestros amigos donde queráis, pero para mí los días son demasiado oscuros como para prestar oídos a cuentos de viajeros, y no tengo tiempo para simplezas de campesinos. Gandalf no rió esta vez, y no respondió, sino que mirando de manera penetrante a Saruman, inhaló su pipa y exhaló un gran anillo de humo al que siguieron otros varios más pequeños. Entonces levantó la mano como para cogerlos y se desvanecieron en el aire. Luego se puso en pie y abandonó a Saruman sin añadir una palabra. Pero Saruman se quedó un momento en silencio y se le ensombreció la cara de duda y disgusto. Esta historia aparece en media docena de manuscritos diferentes, y en uno de ellos se dice que Saruman se había vuelto suspicaz, pues dudaba de si había interpretado correctamente la intención de Gandalf al exhalar anillos de humo, sobre todo si mostraba alguna conexión entre los medianos y el importante asunto de los anillos del poder, por improbable que esto pudiera parecer, y dudaba de que alguien tan eminente se interesara por un pueblo tan insignificante como el de los medianos, sin otro motivo que el propio valor atribuido a este pueblo. En otro, tachado, se explica la intención de Gandalf. Era extraño que Gandalf, enfadado por la insolencia de Saruman, escogiera esta manera de señalarle que sospechaba que el deseo de poseerlos había empezado a incorporarse a su política y a su estudio de la historia de los anillos, y de advertirle que se le interpondría en el camino. Porque no cabe duda de que Gandalf no había pensado hasta entonces que los medianos, y aún menos los que fumaban, tuvieran nada que ver con los anillos. No obstante, cuando más tarde los medianos quedaron realmente involucrados en tan importante asunto, Saruman solo pudo pensar que Gandalf lo había sabido o previsto, y que se lo había ocultado a él y al concilio, y que su propósito era el único que Saruman podía concebir,
conseguir el anillo y excluirlo a él. Una vez leídos los 2 extractos de la Comunidad del Anillo y los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, podemos sacar en claro que la figura de Saruman encarna una trágica paradoja. Se trata de un ser originalmente destinado a guiar y proteger, pero desgraciadamente termina sucumbiendo a su desmedida ambición y orgullo. Su traición no fue un acto impulsivo ni una simple decisión, sino el resultado de un largo proceso de envidia, desconfianza y obsesión durante el paso de los años. Desde sus primeros encuentros, Saruman albergó sentimientos encontrados hacia Gandalf. A pesar de ser el líder del Concilio Blanco, Saruman pronto sintió que el respeto y la influencia que Gandalf ejercía sobre los habitantes de la Tierra Media superaban los suyos. Este resentimiento se profundizó cuando notó que Gandalf evitaba ejercer poder para inspirar temor o reverencia. Saruman, obsesionado con el control y la autoridad, interpretó esta actitud como una amenaza velada y una superioridad moral que minaba su propia posición. Los textos anteriormente leídos sugieren que Saruman temía la capacidad de Gandalf para percibir sus pensamientos más íntimos. Este temor, alimentado por la inseguridad, lo llevó a tratar a Gandalf con desprecio público, mientras en secreto analizaba cada palabra y acción de su rival. Esta dualidad revela una mente dividida entre la arrogancia y la paranoia, una combinación que solo podría conducir al desastre. La relación de Saruman con la comarca es un reflejo de su caída en la suspicacia y el control. Inicialmente, consideraba indigno el interés de Gandalf por los hobbits, pero pronto su curiosidad lo llevó a investigar a este pueblo. Sus visitas secretas a la comarca y la instalación de espías demuestran su incapacidad para comprender el genuino aprecio de Gandalf por lo simple y lo pequeño. Saruman interpretó este interés como una estrategia oculta relacionada con el Anillo Único, proyectando sus propias ambiciones en los actos de su rival. La obsesiva vigilancia de Saruman también se manifiesta en su actitud hacia la hierba de pipa. Aunque inicialmente se burlaba de Gandalf por este hábito, terminó adoptándolo en secreto, temiendo ser ridiculizado si se descubriera. Este detalle, aparentemente trivial, simboliza su incapacidad para reconciliar su imagen pública con sus deseos personales, un conflicto que alimentó su caída. La obsesión de Saruman con el Anillo Único se convirtió en el centro de su existencia. Cuando se enteró del hallazgo del anillo por Bilbo Bolsón, su celosía alcanzó su punto más alto. Saruman asumió que Gandalf había conspirado para ocultar esta información, lo que reforzó su creencia de que todos los miembros del Concilio Blanco perseguían agendas ocultas. Este razonamiento distorsionado refleja cómo su orgullo y ambición lo cegaron, llevándolo a desconfiar incluso de quienes buscaban el bien común. El encarcelamiento de Gandalf en Orthanc representa el punto culminante de la traición de Saruman. Cuando Gandalf rechazó su oferta de aliarse, Saruman demostró que había abandonado su propósito original como Istar para seguir su propia ambición. Este acto de violencia no solo fue una traición personal, sino también una declaración de lealtad al poder en detrimento de la sabiduría y la justicia. La historia de Saruman es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la obsesión con el poder. En su envidia hacia Gandalf, Saruman perdió de vista su misión y se convirtió en aquello que había jurado combatir, llegando a autoproclamarse como el multicolor. Su caída no fue el resultado de un momento de debilidad, sino de una acumulación de decisiones impulsadas por el ego y la desconfianza. Gandalf, por el contrario,
se mantuvo fiel a los principios de humildad y servicio. Su rechazo a la oferta de Saruman no fue solo un acto de valentía, sino también una reafirmación de que el verdadero poder reside en el amor por lo pequeño, en la paciencia y en la sabiduría. Saruman, atrapado por sus propios miedos y ambiciones, no pudo comprender esta verdad, lo que finalmente selló su destino. Y con esto finaliza mi vídeo. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho leyendo estos 2 extractos de Tolkien. Solo deciros que os interesa mi contenido, os suscribáis a mi canal, le deis a me gusta al vídeo y lo compartáis con gente que le guste este maravilloso mundo. Os animo a escribir en los comentarios, estaré encantado de responder a todo lo que me decís. Me encanta el apoyo que me brindáis. Muchas gracias por ver este vídeo. Me despido de vosotros hasta el siguiente. Gracias.